Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I fear to own his cause, or blush to speak his name? Shall I be carried to the skies on flowery beds of ease, whilst others fought to win the prize and sailed on bloody seas? Hey, this is Bob Quash's Uncle Ed Show, ongoing series on immigration. And we have Alex Rios here, who's kindly offered to help us with translation, and our host, Dave Leach. You want to translate? Hola, ¿cómo estamos? Yo soy Alejandro Ríos y yo soy el traductor. El señor Bob y nuestro auspiciador de el programa que estamos una serie hablando sobre debates inmigratorios. Yeah, let's talk about the news first. Vamos a hablar sobre las noticias primero. The big event this past week Un evento grande la semana pasada in Arizona, some legislation was introduced en Arizona, una legislación fue introducida to deny birth certificates to the babies born of undocumented immigrants. para negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes. The person behind this is Russell Pearce. La persona atrás de este bill es el señor Russell Pearce. The very day these bills were introduced, El mismo día que este bill fue introducido a la casa, Somos Republicans and a coalition of other organizations Somos Republicanos y una coalición de otras organizaciones filed a petition to recall Russell Pearce from office. pusieron una petición para que quiten al señor Russell Pearce de la oficina. So in the next 90 days, we need to obtain the signatures of 7,700 registered voters in Russell Pearce's district. Así que en los próximos 90 días necesitamos las firmas de más de 7,700 votantes registrados en el estado de Arizona para sacar al señor Russell Pearce de su puesto. The reason that we are trying to recall Russell Pearce, La razón que estamos tratando de quitarse al señor de su puesto, when a public official begins a position, cuando a job, oficial público empieza su trabajo, they are required to swear a sacred oath ellos están requeridos a un juramento secreto that they will support and defend the Constitution of the United States. que ellos van a apoyar y a defender la Constitución de los Estados Unidos. Birthright citizenship is part of the United States Constitution. En la Constitución, cuando una persona nace, es parte de la Constitución, es ser ciudadano de este país. So we believe that laws like this Nosotros creemos que leyes como estas are clearly unconstitutional, claramente son inconstitucionales and it is a violation of his oath of office y es una violación de su juramento a la oficina for him to undermine the Para- Constitution. para que él no piense en la Constitución. So we filed a petition the very day of the bills were introduced Así que hicimos una petición el mismo día que estos biles fueron introducidos to make the point. para hacer un punto. We think that all legislators in the U.S. Queremos que todos los legisladores en los Estados Unidos must respect the U.S. Constitution. deben de respetar la Constitución de los Estados Unidos. And if they do not, they should be removed from office. Y si no, pues hay que quitarlos de sus puestos. So it's very controversial in Arizona, Es muy controversial en Arizona, but we are very fervent. We're very passionate about this. pero estamos muy apasionados sobre esto. Russell Pearce also introduced the infamous Arizona immigration law, Y el señor Russell Pearce fue el que introdujo la famosa ley de Arizona SB 1070. A judge has already determined that law is unconstitutional, Una juez ya determinó que esa ley es inconstitucional
and she blocked the enforcement of that law. Así que ha bloqueado los enforzamientos de esa ley. Approximately 30 other states Aproximadamente 30 estados más may pass a similar law. han pasado han pasado leyes similares. This week we had a victory Esta semana tuvimos una gran victoria in Wyoming. en Wyoming. The law was introduced La ley fue introducida and it did not pass y in the no pasó legislature. en la legislación. So we have made a practice of recognizing legislators Así que hemos hecho una práctica de reconocer a los legisladores who are anti-immigrant que son anti-inmigrantes and violate their oath of office. y que violan su juramento a la oficina. We have a list called the Hispanic Friendly and Unfriendly List. Tenemos una lista de personas que son, como se dice, amigables con los hispanos y anti-hispano. And that list for Wyoming is on our website. Y esa lista de Wyoming está en nuestra página de internet. And all the legislators who were sponsors Y of that todos bill, los legisladores que están a favor de ese bill, ahí está todo eso en internet. and Wyoming's congressman is also on the list Y el congresista de Wyoming también está en la lista because she voted against her children on the DREAM Act. porque ella votó contra sus hijos en el DREAM Act. In Mississippi, a similar law to Arizona Y en Mississippi una ley similar a la de Arizona has passed in the Mississippi House of Representatives fue pasada en la Casa de Representantes de Wyoming and the Mississippi Senate. y en el Senado de Mississippi, perdón. There's two versions and they're a little different from one from the other. Hay dos versiones y cada una es un poquito diferente de la otra. So the House and Senate must negotiate. Así que el Senado y la Casa tienen que negociar So they have just one proposed law, y tienen para hacer una ley, proponer una ley. and then the governor must sign Y the luego el law. gobernador debe de firmar esta ley. And approximately 40 legislators Aproximadamente 40 legisladores in the Mississippi House en la Casa de Mississippi and the Mississippi Senate y en el Senado de Mississippi co-sponsored that law. auspiciaron esta ley. And all of them are now on a list of Hispanic unfriendly Y todos legislators. ellos están en una lista ahora contra los hispanos. The actions of 2011 Las acciones del 2011 will be remembered in 2012 van a ser recordadas en el 2012 at the ballot box, en las cajas de votar. and we will hold them accountable. Y los vamos a hacer responsables. So in other news, success in Nebraska. En otras noticias, ha habido un gran éxito en Nebraska. In December, we proposed a Nebraska Compact, En diciembre nosotros propusimos el compacto de Nebraska, which proposes to adopt the guidelines for immigration que propuso adoptar ciertas guías de inmigración of Utah. de Utah. And there's a story published by EFE, which is a news agency, Hay una historia publicada por EFE which appears in many Hispanic newspapers que ha throughout the United aparecido, States. que ha aparecido en varios periódicos hispanos en los Estados Unidos. I would like for Alex to read the story in Spanish and then explain to us in English what it says. El señor Bob quiere que les lea un poquito de esta historia y que les traduzca más o menos en inglés lo que significa. This is from El Enfoque. Este es del Enfoque, un periódico aquí en Des Moines, Iowa. Y dice que senadora de Nebraska considera inconstitucional iniciativa anti-inmigrante. En Denver, el 19 de febrero, la senadora Brenda Council presentó una resolución en el legislativo de su estado en el que afirma que la ley SB 70 de Arizona y un proyecto similar en Nebraska son inconstitucionales porque inmigración es asunto federal. Okay. You want me to read the whole article? Yeah, why don't you do like a paragraph and then translate In English? in English? Okay. En su resolución, la legisladora estatal puntualizó que las
políticas migrantes se basan en acuerdos entre Estados Unidos y otros países, no entre Nebraska y otros países. Por eso dijo, la mejor opción es dejar que los congresistas federales de Nebraska trabajen con sus colegas para crear un sistema migratorio que funcione. Basically what this article is talking about is the senator from Nebraska. She considers unconstitutional the initiative of anti-immigration. Pretty much you can tell them much about this. This was an idea. Can you tell them about the letter that you did? Yeah, Somos Republicans proposed a Nebraska compact in December of 2010. Somos Republicanos le mandó una carta a la senadora en el 2010. And we sent emails to several senators, including Senator Brenda Council. Le mandaron una carta a varios senadores, incluyendo a la señora Brenda Council. And 2 weeks later, she introduced a resolution Y 2 semanas después ella introdujo esta resolución, calling on the legislature to adopt the Nebraska Compact. diciéndole a los legisladores que adopten el compacto de Nebraska. And there are now 11 senators who are sponsors of this legislation. Ahora hay 11 senadores que son auspiciadores de esta. They're both Republicans and they're both Democrats. Son republicanos y hay demócratas de los dos lados. When Senator Council talked to the news media, Cuando la senadora Council habló con la prensa, she mentioned nothing about Republicans no dijo nada de que los republicanos introducing the idea. introdujeron esta idea. And so I didn't see anything about Brad Ashford in this article, did you? I did not see that either. No vimos nada aquí del señor Brad Ashford. Yes, he was one of the leaders of the resolution. Él fue uno de los líderes de esta resolución. So the reason that I mention that is when Republicans introduce a good idea, La razón que estoy diciendo eso es que cuando los republicanos tienen una buena idea, Democrats will support the idea, los demócratas van a apoyar la idea, but then they will claim that it is their own idea. pero ellos van a decir que es su propia idea. When Democrats talk about Republicans and immigration, Cuando los demócratas hablan de inmigración y republicanos, they don't mention accomplishments by Republicans. no dicen de los logros que hemos hecho los republicanos. They only criticize Republicans Solo critican a los republicanos as being anti-immigrant. que son anti-inmigrantes. And some Republicans are anti-immigrant. Y unos republicanos son anti-inmigrantes. There's many who are not, Y hay muchos que también no lo son. but the Democrats do not speak fairly Pero los demócratas no hablan apropiadamente, justamente, Nor do news reporters. de Yeah. las noticias. The news reporters usually are Democrats, about 80% are Democrats. Y 80% del medio de las noticias son 80% demócratas. And so there's another problem where the news Así que es media otro problema entre la prensa de noticias. tends to be slanted or biased. Se va de un lado, más que nada, la balanza se va de un lado. So I actually called the Senator Council's office. Así que el señor Bob habló a la oficina. I called several times, and Dee Dee Blaze called once. Habló muchas veces y también la señora Didi Blaze habló. And the last time I called, I asked her staff, Y la última vez que él habló, él le preguntó a la gente que trabaja ahí why she doesn't return my phone que calls. por qué no regresa las llamadas. And they told me she's extremely busy. Me dijeron que está extremadamente ocupada. She's too busy to talk to me. Está muy ocupada para hablar con el señor. So I explained one of the reasons that I'm calling Y explicamos que una de las razones por las que estamos hablando is because legislators in other states es que legisladores en otros estados are interested, están muy interesados, and as well as the news media from around the United States. y como las noticias alrededor de los Estados Unidos, prensas, For example, the Washington Post, por ejemplo, Washington Post, the New York Times, el New York Times, the news media in Utah, y muchos medios en Utah they ask us questions nos están haciendo preguntas because we are promoting porque compacts nosotros estamos promoviendo compactos in 5 different en states. 5 estados diferentes. So I suggested that since
Senator Consul is so busy, Entonces estoy sugiriendo que como la señora está muy ocupada, perhaps it's better if the news media talks to other senators. pues tal vez es mejor que las otras prensas de noticias hablen con otros senadores. The response I got is she always has time to talk to the news media. Y la respuesta que le dieron a él fue que yo siempre tengo tiempo para hablar con la prensa. My response to him was, Y mi respuesta hacia él fue, apparently she has time to talk to the news media, aparentemente tiene tiempo para hablar con las noticias, con la gente de las noticias, reporteros, but not to Republicans who want to do something good and work with her. pero no a los republicanos que quieren hacer algo bueno y hablar con ella. So we appreciate that she supports the compact, Así que estamos muy agradecidos con ella porque está apoyando este compacto, but I think she should be fair when talking about Republicans. pero debe ser un poquito más justa cuando esté hablando con los republicanos. Approximately half of the co-sponsors, Aproximadamente la mitad de los auspiciadores, including the chairman of the Judiciary Committee, hablando del comité jurídico, who is a Republican, que es republicano, supports this resolution. apoyan esta resolución. But when I read the news articles, Pero cuando leo los artículos en las noticias, I only hear about a Democrat introducing a resolution. solo veo que un demócrata introdujo esta resolución. And I would also mention in 1986 Y también me gustaría mencionar que en 1986 was the last major immigration reform. fue la última ley, la última reforma migratoria mayor que tuvimos en Estados Unidos. And 3 million undocumented immigrants 3 millones de personas indocumentadas received the opportunity to obtain legal status. recibieron la oportunidad de tener un estatus migratorio. The 1986 reform En 1986, la reforma de 1986 was brought forward by Republicans fue introducida por republicanos and signed by President Ronald Reagan. y fue firmada por el señor Ronald Reagan, el presidente del tiempo. And Ronald Reagan is also famous for stating Y Ronald Reagan fue muy famoso por decir lo siguiente: that Hispanics are Republicans, los hispanos son republicanos, they just don't know it yet. nomás no lo saben todavía. And I'd like to share some other news. En otras noticias quiero compartir There was a rally in front of the Capitol building una protesta, una junta ahí en el edificio federal, in en el Lincoln, Capitol, perdón, ahí donde está la estatua del señor Lincoln. and there was approximately 300 protesters. Hubieron ahí aproximadamente 300 protestantes. They were protesting an Arizona-style law Estaban protestando contra una ley similar a la de Arizona. and the Senator Charlie Jansen Y el senador Charlie Jansen is the sponsor of the Arizona-style law. es el auspiciador, el que apoya a esta ley similar a la de Arizona. And he made some comments that were very untrue. Y él hizo unos cuantos comentarios que no son ciertos. And so I've written a response, Así que el señor escribió su respuesta a todo esto, which I would like to read and share with you. que él va a leer con ustedes y compartir. The title is El título es: Is Senator Charlie Jansen Factually Challenged? para el señor Charlie Jansen. Le estamos haciendo, It means, does he have a problem telling the facts, the truth? que significa que tiene algún problema diciendo la verdad. And I'll read to you now. Les voy a leer ahora. Charlie Jansen's comments in response to the recent protests in Lincoln Los comentarios y las respuestas a las recientes protestas en Lincoln appear disingenuous aparecen sin inteligencia and factually challenged. y no están diciendo la verdad. Jansen referred to the rally as a pro-illegal immigration rally. Él se refirió a esta protesta como algo para los inmigrantes. If I oppose the death penalty for jaywalkers, Si yo me opongo contra la pena de muerte contra las personas que cruzan la calle ilegal, does that mean I support jaywalking? ¿significa que yo estoy apoyando a la gente que pasa la calle ilegal? I don't know of any opponent of his bill Yo no conozco a ningún oponente de su bill
who supports illegal immigration. que apoya a inmigración ilegal. We just don't believe Arizona-style laws are the solution. Nosotros creemos que no, las leyes similares en la Arizona es la solución. Jansen claims illegal immigration is a taxpayer burden. Jansen dice que el problema migratorio es algo difícil para los agentes que pagan taxes en este país. But a University of Nebraska Omaha study Pero la Universidad de Nebraska y Omaha estudió shows immigrants pay 7% more in taxes than received in services. dio a conocer que los inmigrantes pagan 7% más en taxes y en servicios. The undocumented aren't eligible for any form of welfare, Los indocumentados no reciben apoyo del welfare, so they pay even more. así que ellos pagan aún más. If we could replace all undocumented immigrants with citizens, Si nosotros pudiéramos reemplazar a toda la gente indocumentada por ciudadanos, it would cost taxpayers more. nos costaría a los ciudadanos que pagan taxes aún más. But of course, he says that undocumented immigrants are a burden. Él lo que está diciendo aquí es que los inmigrantes somos una carga contra el país. Jansen also makes the incredible claim that no one has offered him any solutions. Jansen también dice, está haciendo la increíble posición que nadie le ha ofrecido una solución. Somos Republicans offered the Nebraska Compact Somos Republicanos ofreció el compacto de Nebraska as an alternative in December 2010. como una alternativa en noviembre del 2010. 11 of Jansen's colleagues, 11 de los colegas de Jansen, Senators Ashford, Consul, Christ, es la senadora es Asher, Consul y Chris, Cook, Conrad, Koch, Cook, Conrad y Koch, Campbell, Avery, Campbell, Avery, Norquist, Whiteman, Norquist y Whiteman, and McGill and McGill liked our proposal so much les gustó nuestra propuesta tanto they sponsored a bill supporting the Nebraska Compact. que están apoyando un bill soportando este compacto de Nebraska. Jansen promised a bill to deny birth certificates Jansen prometió un bill para rechazar certificados de nacimiento to babies born of undocumented para todos immigrants. los niños nacidos de inmigrantes. His LB 48, LB 48 es el bill. his bill, will lead to racial profiling, Lo que va a hacer este bill es que va a ser problemas raciales, whether intended or not. aunque se haya introducido que esas, aunque dicen que no, Both violate the 14th Amendment, eso es violando el amendamiento número 14. LB 48 would also lower the bar for arrest LB 48 va a bajar también las medidas para hacer un arresto from probable cause to reasonable suspicion. de una probabilidad a sospecha, And violates the Fourth Amendment. y también viola el amendamiento número 4. Whatever happened to Jansen's oath to uphold the ¿Qué Constitution? pasó con el señor Jansen cuando hizo su juramento de respaldar la Constitución? Many of our precious civil rights, Muchas de nuestras leyes civiles, including the 14th Amendment, incluyendo el amendamiento número 14, originated with Abraham Lincoln, se originaron con el señor Abraham Lincoln, founder of the Republican Party. el señor que fundó el Partido Republicano. The historic statue in front of the Capitol building where Jansen works in Lincoln Esa esa estatua histórica donde trabaja este señor is a statue of Abraham Lincoln es una estatua del señor Abraham Lincoln and not Jefferson Davis. y no el señor Jefferson Davis. Jefferson Davis was the president of the Confederacy, Jefferson Davis fue el presidente de la Confederación and they were opposed to the liberty for people. y ellos estaban contra la libertad de la gente, They wanted to maintain the slavery. querían mantener los esclavos. The 14th Amendment was intended to ensure that slaves had freedoms. El amendamiento número 14 se escribió para asegurar que los esclavos tenían libertades, That everyone is equal. que todos somos iguales. So the statue is of Lincoln La estatua es de Lincoln in front of the building enfrente del edificio where
Senator Jansen has his office. donde el señor Jansen tiene su oficina. And Lincoln was the founder of the Republican El Party. señor Lincoln fue el fundador del Partido Republicano. Jansen has turned his back on core values of the party of Lincoln. El señor Jansen ha dado la espalda al partido del señor Lincoln. We are from the party of Lincoln, Nosotros somos del partido del señor Lincoln. and we call on Senator Jansen to leave. Así que le estamos pidiendo al señor Jansen que se vaya. He's not one of us. No es uno de nosotros. And should we talk a little bit about the HF-27, Dave? Before that, I'm still unclear on exactly what this compact does. Okay. Did the article go into the details of what it actually does? No, no tiene. Okay. It's a set of guidelines Vamos a dar un poquito ahorita de lo que el compacto se trata de Nebraska. Es una lista de guía, perdón, de que cómo hay que seguir con los inmigrantes. So first, it says that immigration law is a federal responsibility. Para empezar, esta guía dice que el problema migratorio es federal. And immigration is between immigrants Inmigración es entre inmigrantes and the federal government y el gobierno federal and other nations, y otras naciones, not between immigrants and the state of Utah. no entre los inmigrantes y el estado de Utah. In this case, the state of Y en Nebraska. este caso, el estado de Nebraska. The purpose of law enforcement El propósito de nuestros agentes de policía is to protect the public es de proteger al público from crime, de crimen, not civil offenses of immigration law. no acciones civiles de inmigración. And it asks that the Y congressman también pide que el Congreso from Nebraska de Nebraska should go to Washington que vaya a Washington and work on humane y que trabajen en algo humano, and effective efectivo, immigration reform una reforma inmigratoria that keeps families together, que mantenga a las familias juntas, not separate que them. no las separe. That is the compact. That is the compact. Y ese es el compacto. So Así que if Jan Michelson were talking about that, he would say that this Así que is a sí. move to make Nebraska and Utah sanctuary states. si el señor John Michaels estuviera hablando de esto, él dijera que esos estados están haciendo santuarios. Exactly. Exactamente. Yeah. No apologies, huh? Yeah. Sin disculpas. Well, there is some news about the Iowa legislation. Hay unas cuantas noticias de la legislación de Iowa. The bill has been sent to a subcommittee, Este bill fue mandado a un subcomité. and Dave Leach and I, El señor Dave Leach y Bob. we've been talking to Representative Massey. Hemos estado hablando con el representante Messi. We shared some information with him, Compartimos una información con él and we would like to meet with him soon. y nos gustaría vernos cara a cara con él pronto. And Dave, you And talked we to him need- briefly, didn't you? Yes, but I had another issue about abortion that Y se han estado trabajando y he was in a hurry to get to a Republicans caucus just as he was sitting down and talked to me, so Okay. he had to go join them, but so I haven't had a chance to feel him out on what he feels about the immigration bill. dice que él ha tratado de estar hablando con él, pero el señor estaba un poquito muy ocupado con cosas de los republicanos, por ejemplo, el caucus que dicen. But I sure hope that you viewers don't leave it up to Bob and I to try and talk with him alone. Pero esperamos que ustedes que están viendo esta transmisión, que no esperen que nomás nosotros estemos hablando con el señor. His name is Glenn Massey. El señor se llama Glenn Massey. He has an email address, Él tiene una página, un correo electrónico. and we encourage everyone to send him an email. Y por favor le pedimos a todos que le manden un correo electrónico. In opposition to this legislation. Oposición a esta legislatura. What's it called? HF-27 again? Se HF-27. llama HF-27. The email is his name with a dot in the middle, Glenn, Glen. El correo electrónico es Glenn
con un punto al final, period, punto, M-A-S-S-I-E, M-A-S-S-I, at arroba, legis, L-E-G-I-S, legis, L-E, say it again, L-E-G-I-S, L-E-G-U-I-S, dot state, punto, estado, state, que es S-T-A-T-E, dot I-A, for punto, Iowa, I-A, dot U-S. punto U-S. Pero si gusta vamos a tener postado también la dirección en nuestra página. Well, I told him also we're going to have this in your page, right? A link, their email address. Yes, at saltshaker.us Saltshaker.us, que es /Hispanic Hope. que es un símbolo hispano, Hispanic Hope, que es Hispanic Hope. Okay. So, it's been, let's see, we talked about Mississippi? I think we did. No. Mississippi legislature. Oh, we did talk about Yeah, we Mississippi. did talk about Mississippi. There are Arizona-style bills En Mississippi hay biles similares a los de Arizona, coming to more than 30 que legislatures. están viniendo a más de 30 legisladores. And Somos Republicans is active in fighting all of these. Somos Republicanos está activamente peleando contra todos estos. So we have just started talking to someone in Hemos South estado- Carolina. Hemos estado hablando con alguien recientemente en Sur Carolina. We have a new state organization in Pennsylvania. Tenemos una organización en Pennsylvania. There's a proposed law there as well. Hay una ley propuesta ahí también. In Florida, we're fighting that also, En Florida también estamos peleando eso. and we're proposing a compact for Florida. Y estamos proponiendo un compacto también para Florida. And some legislators in Florida are working with us, Y unos legisladores en Florida están trabajando con nosotros. and they soon will introduce a resolution. Y pronto van a introducir una resolución. One of them wears his passport. Y uno de nuestros amigos lleva su pasaporte. Yeah, Se lo he's- pone. He's a U.S. citizen and immigrant from Cuba. Es ciudadano y un inmigrante de Cuba. He has an accent, Tiene un acento and he doesn't want to feel that he must wear his passport everywhere. y él no se siente como que debe de estar llevando su pasaporte a todas partes. Because he might be arrested because of his appearance and Porque lo accent. pueden arrestar por su apariencia y su acento. And so to make a point with the other legislators, Así que para dar a conocer su punto con otros legisladores, when he's at the Capitol, he wears his passport cuando él all the está time. en el Capitolio, él se pone su pasaporte en todo el tiempo. And he's going to introduce the resolution for us. Y él va a introducir esta resolución para nosotros. And we are very close in Texas as well. Y también estamos muy cercas allí en Texas también. There are many Hispanic Republicans in the Texas legislature. Hay muchos hispanos republicanos en la legislatura de Texas. And the governor of Texas said that he will not support an Arizona type law in Texas. Dice el gobernador de Texas dice que él no va a apoyar ninguna ley similar a la de Arizona. This has not stopped some legislators Y esto no ha parado a ningunos legisladores from introducing birthright de introducir ciertas leyes como quitarle la ciudadanía a los niños que nacen aquí and other extreme laws. y otras leyes extremas. So we're very active in Texas to Así que estamos bien activos en Texas también fight these laws. para pelear contra esas leyes. In Minnesota, we now have a state chapter, En Minnesota también tenemos una junta en el estado and our director is talking to legislators y nuestro director está hablando con legisladores about a Minnesota compact. para un compacto de Minnesota. So we've been very active, Así que hemos estado muy activos. and in a way I'm happy that there's no extreme bill in Iowa. De hecho, estoy muy contento porque no hay ningún bill extremo en Iowa, Except for HF excepto 27, por la HF 27, which is not as severe or extreme que no es tan severa o extrema as Arizona or Nebraska, como las leyes de Arizona o Nebraska. but it's still not a good bill.
pero no, de todos modos, no es un bill muy bueno. We are very opposed to it. Y estamos a posición sobre todo esto. So, shall we talk about what we were talking about in the car? Ajá, And about your friends and what they think? Estábamos hablando en el carro, yo y el señor Bob. Go ahead. Yeah, about, Alex has some friends, and he mentioned he's interested in the Republican Party. Yo he estado hablando con unos amigos que estoy interesado en el Partido Republicano, que he estado trabajando con ellos. I was mentioning to them also that I've been working with you guys. Yeah. He estado diciendo que he estado trabajando con ellos. Go ahead. Yeah, and they thought maybe he was a little bit crazy. Me dijeron que yo estaba un poquito loco por estar trabajando con ellos, con el Partido Republicano. But in truth, it's not as simple as Democrats would like for Hispanics to think. Pero realmente no es tan... I'm sorry, say that again. It's not as simple. No es tan simple como trabajar con el Partido Demócrata. The Democrats want Hispanics. Los demócratas quieren a nosotros los hispanos. They think that all Republicans hate Hispanics. Piensan que todos los republicanos odian a los hispanos. And some people want Republicans to think that Hispanics always vote Democrat. Y hay gente que quieren que piensen que los demócratas, perdón, que todos los hispanos deben de votar demócrata. But in truth, there are many Hispanics who are Republicans. Pero en realidad hay muchos hispanos que son republicanos. The large majority of Republicans La mayoría de los republicanos are not anti-immigrants. no son antiinmigrantes. They want our laws enforced. Quieren nuestras leyes que estén, ¿cómo se dice?, reguladas y que se estén al tanto. And they don't really understand the full issue. Y no entienden realmente todo lo que es este problema. No entienden toda la información. So that's why it's important Así que es muy importante for more engagement para que nos metamos más between the Hispanic community entre los hispanos and the y Republican los Party. republicanos. So a few Republicans are extremists, Muy pocos republicanos son extremistas, but most are not. pero realmente la mayoría no son así. I guess I feel like you're understating the problem. Yo siento como que no le está tomando en cuenta el gran problema. If you have an army Si tienes un ejército that you want to succeed against a terrible enemy, y quieres tener victoria contra un enemigo gigante, you don't want to have to worry about a battle between the officers and the enlisted men. no tienes que preocuparte entre los oficiales y la gente que se va a inscribir. And we have a battle against ignorance about immigration, Tenemos una gran batalla contra la ignorancia de inmigración and we have a turf war between Republicans and Democrats about who's going to be the ones to fail. y tenemos una pelea entre los demócratas hispanos, demócratas y republicanos, a ver cuál de ellos va a fallar. It's like a political football that they throw back and forth. Es como una pelota de fútbol política que se están tirando de lado a lado. And in the middle, Y en medio, the people getting hurt las personas que se están siendo lastimadas, are Hispanics, hispanos, especially immigrants. especialmente los inmigrantes. I want to share a letter for those of you who think that Me gustaría el Señor compartir una carta con todos ustedes que piensan the only ones that are hurt by immigration, the immigration nightmare are Hispanics, and that's okay because we don't like Hispanics. y quiero decirle a todos ustedes los que piensan que esta ley solamente está lastimando a los hispanos y a los inmigrantes. A year or two ago, we had Hace a unos guest cuantos años on our show tuvimos una visita a nuestro programa from Australia. de Australia. She's not Hispanic. Es hispana. She didn't even speak with well, she spoke with an accent, but it was an From English Australia. accent. Ella tenía un acento, pero era acento de inglés. And she was here to marry someone, Y ella estaba aquí para casarse con alguien. and the horrors that she described dealing with the USCIS Y los horrores que ella describió tratando con el gobierno USCIS es una
es una oficina de inmigración. were the same horrors that I've heard from Hispanics. Ella me dijo que son horrores, ¿no? Son los mismos horrores que he oído de la gente hispana. We recently wrote to her in Australia Recientemente en Australia nosotros escribimos con ella about the floods, which it's in the international news that there's terrible floods in Australia. Porque ahorita en Australia hay muchas inundaciones, están en las noticias. She wrote back and said, yes, the floods are right on our doorstep, but thankfully our house is okay as we're on a hill. We did lose power for a week though. Dice, ella está bien, nos escribió y nos dijo que ella está bien, que su casa está bien porque ellos viven en una montaña, pero desafortunadamente no tenían electricidad por una semana. And today, she wrote, Y ahora me escribió. the flooding has finally stopped and is receding. Le dice, el diluvio se está bajando, la inundación. People are still cleaning up the damage. Thankfully, all we lost in our house was food and electricity. Dice, ahorita la gente está trabajando limpiando los daños, pero solamente han perdido electricidad y comida. But then she talks about her heartbreak. Pero me está diciendo también que tiene su corazón quebrantado. You see, along with her was her fiance who lives half a mile from here. Dice que su prometido, que vive media hora aquí donde estamos nosotros, en Des Moines, Iowa, And it looks like parece que the immigration hurdles may have contributed to this. dice que los problemas de inmigración tal vez contribuyeron a esto lo que está pasando. And to me that's just tragic. Y para el Señor es una tragedia, siente que es una tragedia. But she says, he won't be coming to see me. Él no me va a venir a ver. I begged him to come and visit me Le he estado rogando que me venga a ver as I couldn't go there, but in the porque yo end, no puedo ir para allá. he just wanted to come and he just didn't want to come and see me. Pero al final él no quiso venir a verme. So unfortunately, we are no longer together. Así que desafortunadamente no estamos juntos aún. I'm heartbroken, but I didn't know what else to do. Me estoy rompida del corazón, pero no sé qué más hacer. I didn't have the money to go there. There's been absolutely no word on the visa for most of a year. No tengo dinero para venir a los estados y no he escuchado nada sobre la visa en un año. Todos los problemas de inmigración. I'd like to put you under pressure to make a decision. Te voy a poner ahorita a él Go ahead. bajo presión para que hagas una decisión. Now, Ahora, I think that yo creo que we still lack an immigration vision. nos hace falta una visión inmigrante, inmigratoria. Somos Republicans was going to put out a statement. Did they? Somos Republicanos iba a dar, Actually, it's a 10-point plan. Is it out? It's not out yet. It's been written. actualmente es un plan de 10 We puntos, we está have- escrito, pero no está introducido. One of our leaders is an immigration attorney, Uno de nuestros líderes es un abogado de inmigración, so he wrote a plan. así que él escribió un plan Which you And haven't seen. I've not seen it myself. y no lo hemos visto todavía, pero está escrito. Dee has been, our president, Dee Blaze, has been reviewing it, Nuestro presidente Didi Blaze lo ha estado revisando, making some changes. haciendo unos cuantos cambios. And meanwhile, things have gotten extremely busy again. Mientras tanto, las cosas se están poniendo muy ocupadas, So we're still working on a plan, and así que estamos trabajando en un plan we still hope to finish it later this month. y estamos esperando terminarlo próximamente en este mes. But the three legs of our solution, Las tres piernas de nuestra solución son: the first, Somos Republicans, la primera, somos republicanos, criticizes critica extreme politicians. a los políticos extremistas. We push back on the extreme laws. Estamos empujando leyes extremas hacia atrás. We support the compacts in the states. Estamos apoyando a los compactos en los estados Is to push immigration reform from para hacer una reforma migratoria back to Washington, a Washington, que the federal government. el gobierno federal. And the federal government, we want them to completely change our immigration system.
Y estamos pidiendo al gobierno federal que cambie completamente nuestro sistema migratorio. Not pieces, but a complete reform. No por pedazos, pero una forma completa, un cambio completo. So we think what's happened is that there's been a lack of leadership Así que lo que pensamos es que ha habido realmente falta de liderazgo from the center, del centro, and the extremes have filled that vacuum. y los extremistas desafortunadamente han llenado ese espacio del centro. And that's why we hear all this extreme rhetoric and the states looking at these ridiculous laws. Y por eso ahorita estamos viendo cosas ridículas en la prensa. It's because there's gridlock in Washington. Porque hay mucha pelea entre Washington en sí mismo. And I just don't see a clear vision, a clear alternative. Realmente no veo una visión clara, un alternativo. There are so many myths Hay demasiados mitos that make a real solution unrecognizable. Perhaps if we had one, que realmente hace ver las resoluciones que si tuviéramos una imposible. but Pero so part of making a solution recognizable is going to dispose of those myths, of course. así que para ver una resolución tenemos que deshacer realmente todos los mitos, creo. But the thing which, in talking with La cosa es que hablando with you and with the Democratic Hispanic hablando leaders, contigo y los líderes demócratas hispanos, when I was involved with Iowa cuando estuve Allies for involucrado Immigration Forum a couple of years ago, con la alianza de Iowa para una reforma migratoria, it seems critical that we acknowledge es crucial that- que nosotros reconocemos that a real solution has to include repeal of numerical limitations. que esta necesita muchos repelar. Can you state that fact again for me again? Can you tell me more quickly? A real solution has to include repeal of numerical limitations. Una reforma realista necesita repelar varias cosas que son las siguientes. Numerical limitations cause Limitaciones numericales que harían that about roughly, it varies from year to year, 500,000 people from all over the world can come here legally, varía de año a año, and the rest, they make their applications, they pay their fees, and they put them down for the next year, and the next year, and the next year after that, such that the Immigration Compromise Bill of 2007 actually had a place in there where they said they didn't expect the backlogs to be cleared out for 8 years. They're going 8 years into the future, putting people into slots for the future, which is the reason why there's so much waiting. Go ahead. oh, we guess something? Yeah. Some prospective immigrants now wait for 30 years. Estamos hablando ahorita que soluciones, por ejemplo la del 2007, que le estaba diciendo, estaban diciendo que iba a haber espera por aproximadamente 8 años en el futuro. Y el señor Bob ahorita acaba de decir que ahorita, actualmente, hay gente que está esperando por casi 30 años por algo. And people who want to immigrate, Para la gente que quieren inmigrar a los Estados Unidos, if they're not family of a U.S. citizen si no son familiares de un ciudadano, or a highly skilled professional, o si no tienen una profesión, it is impossible for them to immigrate here. es imposible para venir hacia acá. Now, if we're at all concerned about our national security, Si estamos, dice él, muy consternados sobre nuestra seguridad nacional, we need a system that allows 99% of the people to come here legally. necesitamos hacer una provisión para que deje venir a la gente 99% legalmente. The 1% of people who are actual terrorists and criminals, we want to be able to, we want everyone to come through our legal checkpoints so we can find these people, so that we have to sign up, we can look at their fingerprints, and we can find, you're a criminal, you can't come here. Sería que la gente venga así acá legalmente, ¿verdad? Para que si llegáramos a necesitar a buscar a alguien y vamos y lo buscamos, porque si estamos buscando a un terrorista o algo, vamos a verlos por las huellas, y no los vamos a querer aquí, los vamos a sacar de aquí. Because under the present system, you have millions of people
crossing the border in between the legal checkpoints, and that's too many to stops, too many to find, and it's a wonderful shelter for the criminals and terrorists to slip through along with the others unnoticed. Y ahorita If there's only thousands instead of millions, it'd be a lot easier to catch. Ahorita está un poquito difícil, por ejemplo, mucha gente, millones están pasando por las fronterizas, por lugares, y es un poquito difícil, y queremos cambiar eso a miles en vez de millones. So when I talk to Hispanic leaders in the past, Así que cuando he hablado con líderes hispanos en el pasado, Sandra Sanchez, wonderful person, Sandra Sánchez appreciate en el everything pasado, she's done. But on this point, y aprecio todo lo que ha hecho ella, pero en este instante she says we need to have a reasonable increase in immigration quotas. necesitamos levantar las cuotas de inmigración, algo razonable. But she and the others I've talked to are afraid to say we want the repeal. Pero ellos tienen miedo de decir que quieren repelar. When But that brings, it as brings long up, as we have any fewer people that we allow to come legally than the number of people who are determined to come, we're going to have an insecure border. Así es. Ya, ella está diciendo que ahorita mucha gente que quiere venir no puede venir legalmente por X cosa. Pero si tenemos un sistema que esté limitado y que tenga sus buenas intenciones, va a ser mucho mejor para el país. now I want to make two observations. Quiero hacer dos observaciones. One is that La primera es que one philosophical difference between Democrats and Republicans. hay algo fisiológicamente diferente entre republicanos y demócratas. Usually Republicans want the free markets Los republicanos queremos el mercado libre to determine, para determinar for example, if Por jobs are ejemplo, available here, si hay trabajos aquí, then people will come. la gente va a venir. If jobs aren't available, Si la gente no está disponible, si no hay trabajo, la gente the people stop coming va a parar de venir and some will leave. y unos se van a ir. The last few years, the economy has been terrible, En los últimos años la economía ha estado terrible and the undocumented immigrant population has decreased a little bit. y la gente inmigrante ha bajado un poco la población. The extremists who want all these extreme laws, Los extremistas que quieren todas esas leyes they want the climate to become very hostile, quieren que el clima esté bien hostil so that undocumented immigrants will want to leave. para que la gente indocumentada se vaya. They call that self-deportation. Se están llamando esto deportación propia. And they've also increased the También han incrementado security along the border. la seguridad en la frontera. In the past, workers, particularly for agriculture, En el pasado, los trabajadores, especialmente para la agricultura, they largely came, vinieron en números, and then when their job was finished, they cuando left. trabajaron, se fueron. Well, now they come, Ahora vienen and they don't leave anymore, y ya no se van, because it's dangerous to cross the desert. porque es muy difícil, es muy peligroso cruzar el desierto. So it's, in a sense, it's a reflection on free markets versus government control. En eso queremos decir que pues está el mercado libre y el contrato de tratar del gobierno de hacer todas esas leyes. But in this issue, some Republicans Pero en este caso, unos republicanos are more like progressives and liberals. queremos progresar y somos más liberales. They think they can fix the problem with more government control. Ellos piensan que pueden arreglar el problema con más control del gobierno, The true conservatives pero los conservadores realmente believe in much less government. creen que menos gobierno, They think free government should determine things. piensa que el gobierno libre debe de decidir cosas, And Democrats, usually they want complete government control of everything. y los demócratas quieren el control del gobierno total. So that's why they think in terms of rigid quotas. Así que a veces piensan en cuotas rígidas. The original quota system El sistema de cuota original was promoted by the progressive movement, fue promovido por el movimiento progresivo, who believe the government can solve all y problems. que cree que el gobierno puede resolver todos los problemas. They viewed immigration as being a problem, Han visto que inmigración es un problema,
And so they put strict limits Así que han puesto límites estrictos and very low country quotas, y cuotas para cada país muy bajas en ciertos países, except for Northern Europe and Western Europe. excepto por Europa, la parte norte de Europa y la parte, you said northern and Western. y la parte este de Europa. So they did not like Southern or Eastern Europeans, Así que no les caen bien los del sur y los del oeste, and much less Africans or Asians. y mucho menos africanos y asiáticos. And ever since then, we've had problems. Y desde entonces es cuando han estado los problemas. During the President Bush's attempts at reform, Durante la reforma del señor Bush, there were numerous proposals to greatly increase guest worker visas. ha habido propuestas para levantar los números de la gente que viene a trabajar acá. Probably Democrats would never have agreed to no quotas at all. Tal vez los demócratas no han de haber levantado cuotas. Because de their ese tipo. philosophy is La filosofía de ellos es the government can always el gobierno do a siempre better job puede hacer un mejor trabajo, of making decisions for us de hacer decisiones por nosotros or for businesses. y para los negocios. But ask a business owner, can government do a better job of deciding how many workers he needs? Pero le puedes preguntar tú a alguien que sea dueño de negocios que si el gobierno puede decidir cuántos empleados necesitas, Or can business owners do a better job? o que los dueños de negocios pueden hacer mejor trabajo. With quotas in effect, the government decides how many immigrant workers we need. Con cuotas, el gobierno es el que está decidiendo ahorita cuántos trabajadores necesitamos. As we all know, government does not do a good job of managing much of anything. Como todos sabemos, el gobierno realmente no hace muy buen trabajo haciendo nada, haciendo lo que está haciendo todavía. Well, sounds like you're agreeing with me then that Suena Yeah. como que estás lo mismo the conmigo. idea of a government agency being able to determine how many jobs are needed. La idea de que This una year- agencia del gobierno te dice cuántos trabajadores se necesita. I've never heard any bureaucrat profess to be able to figure that out. Hasta ahorita no he visto a nadie decir, ningún burócrata. I've never heard of a mathematical formula that can determine that. No he escuchado de una fórmula matemática que pueda decidir estos números. And it's theoretically impossible because Y teóricamente The es number- imposible. the number of jobs needed is always directly proportional to the population. Los trabajos que se necesitan es realmente proporcional a la población. If that weren't true, Si eso no fuera then real, in the time that the America went from a population of 3 million to 300 million, el tiempo en que la población de Estados Unidos se fue de 3 millones a 300 millones, we'd have 297 million people out of work. tuviéramos 297 millones de gente fuera de trabajos. Everyone who the reason that isn't the problem is that everyone who comes here and takes a job also creates a job because they require the services of others in order to live. Así es. Lo que les diciendo es que la gente eso es mentira, porque la gente que viene aquí viene a tomar un trabajo y crear más trabajos, porque vamos a necesitar servicios de otras personas. Well, I think there's several ways to determine the levels of immigration. I have about 10 seconds to wrap up. Okay, government can do it, El gobierno lo puede hacer, an independent agency can do it, una agencia independiente lo puede hacer, or the free markets can determine it. o el mercado libre lo puede determinar.